¿Y ahora? Sí, señor, sí se ¿Y escucha. ahora? Listo. Sí, señor. ¿Ya volvió el audio? Listo. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Mauricio Salas. Ya tenía la oportunidad de haber hablado con algunos de ustedes. Pero bueno, listo. Vamos a empezar. Voy a tratar de ser muy breve, como le comentaba. La idea es que como son dos webconferencias, la primera parte hoy y la segunda parte mañana a las 6 de la tarde, para dividir las temáticas. Entonces voy a ser muy breve, muy directo con esta primera web. Mañana se va a hacer una segunda parte. Entonces, por favor, présteme mucha atención. Listo, vamos a... Ok, listo. Me van a decir si ya se está viendo mi pantalla, por favor. Me van a decir si ya la pantalla se está abriendo, la pantalla. ¿Ya se está viendo la pantalla? Listo. Sí, señor. Ok, entonces vamos a comenzar, vamos a empezar. Listo, la primera web conferencia. Ok, entonces, ok, listo. Entonces, vamos a empezar con algunas definiciones importantes. De las primeras es que un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos. Aquí tenemos el típico gráfico que se utiliza para representar un circuito, una batería y una batería que es la fuente, en este caso de voltaje que vamos a utilizar, unos cables conectores y una lámpara que vendría siendo la carga. Es un circuito porque tiene una salida que hace un circuito de regreso y regresa por el negativo de la batería. O sea, los circuitos siempre son circuitos, como dice la palabra, ¿sí? Como dice el término. No puede haber un circuito que esté abierto porque por ahí no circula la corriente. Entonces, digamos que la corriente tiene una salida y tiene un regreso. Por eso se llama circuito, como si fuera un circuito de carreras. Aquí tenemos la simbología de algunos elementos de un circuito. La batería, digamos que esto puede representar una lámpara, un switch, un resistor, un capacitor, un amperímetro, y en inglés un ammetro, y un voltímetro, ¿sí? Son elementos, representaciones esquemáticas de los elementos de un circuito, ¿correcto? Por favor, vamos a hacer lo siguiente. Yo como no estoy viendo, vamos a hacer algo. No sé si el profesor Edgar, ¿usted puede activar audio? ¿Puede activar audio? Profesor Edgar. Sí, señor, aquí estoy, ingeniero. ¿Me escucha? Profesor Edgar, ¿está por ahí? Sí, señor, aquí estoy. Profesor ¿Me escucha? Edgar Orley No sé si me Moreno. escucha. Sí, señor, ingeniero, aquí estoy. Ingeniero, Ok, ¿me escucha? no está desafortunadamente profesor Edgar. Okay. Sí estoy. Ingeniero, ¿me escucha? Ok, no, entonces, listo. Tutor, sí está, lo que Sigamos pasa es por que a acá. su merced no le llega el retorno del Nuevamente, ingeniero. sí está el profesor Edgar, pero es que no lo escucho. Profesor Edgar está diciendo algo, pero no me llega el audio. Ok, él está hablando. Ok, entonces Sí, profe, él está hablando. Déjeme, yo miro por acá. ¿Los estudiantes me escuchan? Quisiera saber si los estudiantes me escuchan. Okay. Sí, profe, nosotros te escuchamos. Profesor Edgar, hable por favor un momento. Ingeniero, ahí estoy probando sonido. Vamos a ver qué puede estar pasando. Porque los estudiantes sí me escuchan. Ok. Profesor Edgar, hable nuevamente. Señor, aquí estoy. ¿Me escucha? Ingeniero. No, yo no lo escucho. Ok, listo. Voy a salir y vuelvo a Voy a ingresar. hacer algo un momento. Discúlpenme un segundito. Ok. Listo. Deme un segundo. Vamos a hacer algo.
¿Me escuchan ahora? Sí, señor, se Sí, escucha. profe, se Ah, escucha. bueno, ahora sí, porque entonces hagamos algo. Como ya Señor. yo los escucho, vamos a hacer algo. Vamos a hacer lo siguiente. Profesor Edgar, entonces mire, cuando haya dudas de los estudiantes por chat, usted me las comenta. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo, entonces vamos a continuar. Me avisan si ya se está viendo mi pantalla. Por favor, si ya la pantalla se está viendo, me notifican. ¿Ya la pantalla se ve? Sí, señor. Ok, listo. Señor. Sí, ingeniero, se ve bien. Ok, listo. Entonces les comentaba que estos son los esquemáticos de los elementos normales de un circuito. Importante recordar de que las longitudes, estamos trabajando en el sistema internacional, digamos que ya manejamos el metro, el kilogramo y el segundo. En esta, digamos que introducimos la corriente eléctrica que se da en amperios, los voltios que se dan en voltios y la resistencia que se dan en ohmios. Es muy importante también recordar, no sé si ustedes recuerdan esto, el sistema de prefijos que se utiliza en la notación científica. Ustedes esto debieron haberlo dado en física general y es muy importante porque acá nos vamos a encontrar con algunas magnitudes que están en este mismo sistema. Voy a conectar brevemente digamos que mi tableta para hacer una pequeña indicación al respecto. Discúlpenme un segundo. Vamos a activar brevemente mi tableta. Ok. Me parece importante con la tableta. Discúlpenme un segundo. Listo. Vamos a hacer algo. ¿Me confirman si se está viendo que estoy rayando la pantalla, por favor? ¿Se está viendo que estoy rayando la pantalla? Sí, señor, sí se ve. Ok. Señor. Entonces, importante que recordemos esto. En la notación científica, como nosotros a veces vamos a expresar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas, nosotros tenemos estos prefijos, estos que están acá. Y estos prefijos nos representan exponentes con base 10, algunos positivos y otros negativos. Ya yo sé que por lo menos deca, de deca hacia arriba son exponentes positivos. Tenemos deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta y hexa. Así por lo menos si yo hablo de 100 kilo ohmios, este kilo, ya yo sé que estoy hablando que esto es 100 por 10 a la 3 ohmios. Lo que es lo mismo que decir que estos son 100.000 ohmios. ¿Listo? O sea, esta K, que es kilo, que tiene la letra K, representa 10 a la 3. Esto es 100 por 10 a la 3 ohmios. Entonces es muy importante nosotros tenerlos acá presente, muy importante tenerlo en cuenta, porque vamos a trabajar con unidades que están expresadas en notación científica. Mi consejo, cuando usted vaya a trabajar las unidades, trate de hacer la conversión. Por lo menos si yo tengo 5 kilo ohmios más 300 ohmios, yo este kilo ohmio necesariamente tengo que convertirlo a 5 por 10 a la 3 ohmios más 300 ohmios. Y esto a su vez son 5.000 ohmios más 300 ohmios. Y ya sabemos que 5.000 más 300 da 5.300 ohmios. Después yo puedo volver a pasar a notación científica. 5.300 ohmios. Yo tomo la coma y la corro hacia la izquierda 1, 2 y 3 lugares. Y eso es lo mismo que decir 5,3 por 10 a la 3 ohmios. Y eso es lo mismo que decir 5 kilo ohmios. ¿Sí? Es importante tener en cuenta eso y que no generen en usted confusión cuando usted esté trabajando con este tipo de unidades. Eso por un lado. Por otro lado, también vamos a trabajar mucho con mili y micro. Ya debemos saber, y si no lo recordamos, que mili, con M minúscula representa 10 a la menos 3. O sea que si yo tengo 5 miliamperios, eso es 5 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Sí? Y eso
vendría siendo, vamos a ver, 1, 2 y 3. Eso es 0,005 amperios. Eso es muy importante que usted lo tenga presente cuando esté trabajando con las unidades. ¿Listo? Esas son alguna observación que tengo que hacer. Adicionalmente a eso, vamos a seguir. No sé si se está entendiendo hasta ahora. ¿Está todo claro o hay alguna pregunta? Hasta el momento está todo claro o hay alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento sobre lo que acabo de explicar? Profe, claro. Todo claro. Listo, pues sigamos. Lo que necesitamos, profe, es el archivo ese. Este que está acá. Profe, una pregunta. Sí, profe. Sí, diga. Profe, la conversión se hace cuando se va a realizar el diseño en Circuit Maker. Lo que pasa es que en Circuit Maker, digamos que en Circuit Maker tú puedes introducir el valor de la resistencia con K. Lo que yo necesito es que tú tengas claro que 5K son 5000. Pero Circuit Maker, si tú le dices que la resistencia es de 1K, Circuit Maker va a interpretar que esos son 1000 ohmios. Pero Circuit Maker esto te lo acepta. ¿Listo? La que te tienes que tener claro eso eres tú. Tienes que tener muy claro de que estás hablando de 5000, de 1000 ohmios. ¿Listo? Bueno, Gracias, sigamos acá. profe. Ok, listo. Cosas importantes que destacar. El culombio, que es la unidad de la carga eléctrica, es una unidad muy grande. De hecho, en un culombio de carga hay aproximadamente 6.4 por 10 a la 18 electrones. Recordemos que los portadores de carga mayormente son los electrones. ¿Listo? Por eso se suele utilizar picoculombio, nanoculombio o microculombio. ¿Listo? También las observaciones experimentales nos hablan de que las cargas que ocupan la naturaleza, que ocurren en la naturaleza, se deben a la carga electrónica E, a múltiplo de la carga electrónica E, que es la carga del electrón. Un electrón tiene menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombio. Entonces, todos los procesos con carga se dan en múltiplos de la carga del electrón. Y la ley de la conservación de la carga establece que la carga no puede ser creada ni destruida, sino transferida. Son algunas cositas importantes que comentar. Vamos a definir ahora, entonces, entramos en materia. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo. O sea, cuando haya un flujo de carga eléctrica, hay una corriente eléctrica. La corriente eléctrica tiene como definición esta que está acá. La corriente eléctrica va a ser el cambio de la carga con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahora, si hablamos de una carga fija, esto se puede volver Q sobre T, siendo Q una carga fija y T un tiempo determinado. Si la carga es variable, entonces se habla de la derivada de la carga con respecto al tiempo, cosa que ya ustedes debieron haber visto en cálculo diferencial. Esto es una derivada. Estoy viendo la derivada de la carga con respecto al tiempo, que obedece a la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo. También, si yo quiero encontrar la carga cuando tengo una corriente dada, puedo integrar, no sé si ya vieron cálculo integral, integrar esa corriente eléctrica entre un tiempo inicial y un tiempo final y me da la carga que fluye en ese tiempo dado. ¿Sí? En resumen, la corriente es flujo de cargas en un tiempo determinado. Este símbolo que está acá representa una fuente de corriente. Se representa con un círculo con una flecha, ¿ya? Y esto lo que me asegura es un flujo continuo de corriente con un valor determinado. ¿Sí? Esto quiere decir que la corriente va en este sentido para esta carga. ¿Listo? Hay dos tipos de corrientes que a nosotros nos interesan y una es la corriente directa, que es esta, la corriente DC, y la otra es la corriente alterna, corriente AC. ¿Listo? La corriente directa, como miren usted esta gráfica que está acá, tenemos acá una gráfica de corriente versus tiempo.
vemos que esta corriente permanece constante en el tiempo. Por eso se le llama corriente directa. Es una corriente que en el tiempo permanece constante. ¿Listo? Por el contrario, la corriente AC, como vemos acá en su gráfica de corriente contra tiempo, es una corriente que oscila. Usted aquí ve que tiene un valor negativo, después sube a cero, después sube a un pico positivo, después baja a cero, después baja a un pico negativo, después sube a cero y después sube a un pico positivo y así. Por eso se llama corriente alterna, una corriente que alterna entre dos valores. La corriente DC se suele encontrar en las fuentes de DC y en las baterías. Las corrientes de AC son las corrientes de los generadores comunes de corriente y es la que llega a la red domiciliaria. O sea, en ese enchufe o en el enchufe que usted tenga en su casa, lo que le está llegando es una corriente de este tipo, una corriente AC. ¿Listo? Entonces, cuando usted trabaje con baterías, ya sabe que la forma de la corriente es una corriente DC. Cuando trabaje en el lugar domiciliario, es una corriente AC. ¿Listo? Otro concepto importante, la tensión o diferencia de potencial. Palabras más, palabras menos, el voltaje. Esto ya definimos el corriente, que es el flujo de carga. Ahora trabajamos con el voltaje. El voltaje, por definición, es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento medida en voltios. La definición es que el voltaje entre el punto A y el punto B es el cambio del trabajo con respecto a la carga, ¿sí? Por eso la carga, la unidad es julios sobre coulombios. O sea, eso es voltios. ¿Listo? Esa es la definición formal de voltaje. Se habla de un voltaje entonces entre el punto A y el punto B. El voltaje siempre se toma entre dos puntos, entre dos referencias. ¿Listo? Entonces el voltaje A y el voltaje B. El voltaje es el responsable de mover las cargas. Eso quiere decir que en un circuito, si no tenemos un voltaje, es muy difícil que tengamos una corriente. ¿Sí? ¿Ya? Este símbolo que está acá representa una fuente de voltaje y este símbolo que está acá representa una fuente de voltaje en forma de batería. Ambos son simbologías válidas para una fuente de voltaje directo. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta acá, apreciados estudiantes? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Profe, Dígame. yo tengo una pregunta sobre básicamente el significado de la carga, ¿sí? O sea, cuando hablamos de carga, ¿hacemos referencia al flujo de electrones No, o la cómo? carga es la propiedad de la materia responsable de que los fenómenos eléctricos existan. ¿Sí? La carga viene en cargas positivas, cargas negativas. Las cargas negativas se suelen asociar a los electrones y a las cargas positivas se suelen asociar a los protones. Ahora, cuando yo tengo un átomo, digamos que el átomo tiene su núcleo y tiene la corteza, los electrones. Si yo a un átomo le quito un electrón, ese átomo se va a cargar y va a quedar con carga positiva porque le quité una carga negativa. O lo mismo, si a un átomo yo le agrego una carga negativa, él se va a cargar negativamente. Pero la carga es la propiedad de los materiales que justifica los fenómenos eléctricos. Al flujo de carga, bueno, y la carga se representa con la letra Q. Al flujo de cargas es lo que llamamos corriente eléctrica, que se representa con la letra I, está dada en amperios. ¿Listo? Y a lo que mueve esas cargas, a la diferencia de energía que mueve las cargas, se le llama voltaje. No sé si respondí a tu pregunta con eso que acabo de explicar.
Vale, ingeniero, muchas gracias. Sí, señor. De todas maneras, yo aconsejo, como estamos haciendo una vista, o sea, estamos viendo unos conceptos fundamentales, pero yo aconsejo que ustedes traten de repasar, pero esa es la idea fundamental. ¿Listo? Buenas tardes, profesor. Una cosita, yo le había dejado un mensaje en el correo porque hay un video, el segundo video que sale en la grabación de la web pasada, que no se puede visualizar. Entonces, creo que hablaba de ese tema por lo que escuchaba, pero no se puede visualizar. No sé Listo, si hagamos podría algo, leer mira, bien. hagamos algo. Si quieres, porfa, reenvíame el correo, pero reenvíamelo a carlos.salas@una y me dices qué es lo que pasa con el video, en qué momento no se ve y yo trato de hacer la corrección. Listo. Listo. ¿Me escuchas? Listo, profe, gracias. Vale, listo. No sé si Profe, es que el video, yo le envié el correo a usted se lo envié al director, le envié el correo. Le iba a tomar un capture porque es que desde que empieza, se escucha el tema de que él habla, pero no se ve el video. Sale como entrecortado, pero no se ve la imagen. En el segundo video, en el segundo. Listo, voy a hacer la revisión. ¿Oíste? Voy a hacer la revisión respectiva, ¿vale? Voy a hacer la revisión y gracias por notificarme. Bueno, continuemos acá. Listo. Resistencia. Entonces ya hablamos de la corriente, hablamos del voltaje, ahora vamos a hablar de la resistencia. De la resistencia es un elemento, ojo, hay dos conceptos que aquí vamos a introducir. Uno, resistencia, que habla que es con la letra R y es un elemento definido, y es un elemento que se opone al paso de la corriente, o sea, se opone al paso de la corriente. Entre más resistivo sea un elemento, más energía necesito yo para que la corriente pase por él. ¿Listo? Y lo otro concepto es la resistividad, con la letra Rho. La resistividad es una propiedad de la materia. Propiedad de la materia. La propiedad de la materia. De oponerse al paso de la corriente. Entonces, una resistencia, la resistencia se define como la resistividad por L sobre A. ¿Y qué es L? L es el largo del material y A es el área de la sección transversal. Entonces, una resistencia es un elemento que se fabrica con un material que tiene una resistividad y su valor va a depender del largo del material y el área de la sección transversal. Profe, una pregunta, ¿me escuchas? Dígame. Sí, señor. Claro. Esa P que está ahí en esa ecuación, ¿qué significa? Resistividad. Resistividad. Ah, la resistividad. La P. La representación simbólica. Resistividad. Oh, vale, muchísimas gracias. Y ese está multiplicando a L sobre A, ¿sí? Correcto. Vale, muchas gracias. Entonces, miren, que la resistencia va a depender de la resistividad, que la resistividad a su vez depende del tipo de material. Eso quiere decir, si yo uso un material aislante, su resistividad va a ser mucho mayor que un material conductor, por ejemplo. ¿Sí? Y esa resistividad, y a su vez la resistencia también depende del largo del material y del área de la sección transversal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo alargo el material, la resistencia va a subir. Por eso cuando usted tiene una línea de transmisión o un cable para llevar energía, entre más largo sea ese cable, ya la resistividad la resistencia va a aumentar, lo que va a generar que usted tenga más pérdidas en la transmisión de la energía. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dígame. Digamos, si yo tengo un cable demasiado largo y la batería o mi conductor de energía, podría decirse, es muy pequeñito, o sea, transmite muy pequeño, ¿la resistencia sería tanta que al final no se transmitiría nada por ese cable?
Sí, puede llegar a pasar que si el largo del cable es lo suficientemente grande, la resistencia sea tan alta que la cantidad de electrones que fluyen sea muy baja. Sí, sí puede llegar a pasar. ¿Ya? O sea, si mi batería, digamos, es de 1 voltio y el cable es de 5 kilómetros. Haz el ¿Por qué cálculo. no? Haz el cálculo. ¿Se puede hacer? Haz el cálculo, sí, claro. Vale. Haz el cálculo. Mira, ¿cómo haces el cálculo? La ley de Ohm. B igual a I por R. Perdón. Disculpe. B igual a I por R. R es resistencia. B voltaje. Calcula la resistencia. Tienes que escoger obviamente un material y eso te da el valor de la resistividad. Le pones los 5 kilómetros que son 5.000 metros y escoges la dimensión del área del cable y calculas la resistencia. ¿Ya? Y con el voltaje y esa resistencia calcula la corriente. Vas a ver que te va a dar una corriente muy pequeña, casi cero. ¿Sí? ¿Ya? Entonces estás perdiendo mucha energía porque el cable es demasiado largo. Ah, vale, muchas gracias. La única forma de que tú pudieras hacer eso es que tuvieras un cable con resistencia cero. Y eso es posible solo con materiales superconductores. ¿Listo? De hecho, vamos a ver acá una listica de materiales. Miren acá. Material, resistividad en ohmios metros. Entonces, fíjense, los mejores conductores son estos que están aquí arriba. ¿Listo? La plata tiene una resistividad de 1.64 por 10 a la menos 8. Es una resistividad bastante pequeña. Estos son 8 ceros hacia la izquierda. O sea, eso es 0,000000164. Es una resistividad muy pequeña. ¿Sí? O sea, Ingeniero, dígame. hay una mano levantada del estudiante Daniel Cárdenas. Daniel. Dígame, Daniel. Daniel. Ay, espérate. Ahora sí, profe, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, claro. Una pregunta, profe. ¿Es cierto que cuando un circuito está en corto, la corriente es máxima, cierto? Correcto. Ah, perfecto, sí, quería aclarar eso. Gracias, profe. Correcto. Es que un circuito en corto, a ver, vamos a ver, ahorita lo bueno, termino esta parte, entro a la ley de Ohm y explico esa parte. Pero Gracias, vale, gracias por la pregunta. Ujú. Entonces, la plata, el cobre, el aluminio y el oro son conductores, por lo tanto tienen una resistividad bajita. Los semiconductores tienen una resistividad, digamos que promedio. Aquí, eso lo vamos a tratar en la unidad 2. Bajo un proceso de dopado, estos materiales se pueden modificar y pueden comportarse como conductores o como aislantes dependiendo. Y ya los aislantes, como por lo menos el papel, la mica, el vidrio, el teflón, miren las resistividades en el orden de que estamos. O sea, son materiales, por eso los elementos de protección, uno utiliza materiales aislantes, no para evitar grandes descargas eléctricas, ¿sí? Después entramos ya a la famosa ley de Ohm, la ley de Ohm. Este gráfico pues me gustó. Digamos que la ley de Ohm establece una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Establece que entonces, si digamos que el voltaje es el que mueve la corriente, por decirlo de alguna manera, la que empuja la corriente. La que ¿sí? empuja. La que empuja la corriente, y la resistencia se opone al paso de esta corriente. ¿Sí? Entonces, entre más alta sea una resistencia, yo voy a necesitar más fuerza de empuje o de voltaje para mover la misma corriente. ¿Sí? ¿Ya? Y viceversa, si la resistencia es pequeña, yo voy a necesitar mucho menos voltaje para que una corriente se mueva. De hecho, la ley de Ohm, digamos que tenemos que B es igual a I por R. Voltaje igual a corriente por resistencia. Corriente por resistencia. Y aquí tenemos este cuadro bien interesante, donde tenemos entonces que la corriente o intensidad, corriente,
resistencia R, tensión o voltaje B. Tenemos que la corriente es igual a V sobre R. También si vendemos la potencia eléctrica, aunque la potencia eléctrica es un trabajo de investigación en ustedes, ya, por favor averígüense. En la bibliografía sugerida explican lo que es la potencia eléctrica. Les pido el favor que hagan esa lectura. Pero digamos que la potencia eléctrica sobre el voltaje también es corriente. La resistencia también se puede expresar como voltaje sobre corriente. Y el voltaje, dígame. ¿La potencia no es la cantidad de trabajo que se necesita para el funcionamiento de un circuito? Es el cantidad de trabajo por tiempo. ¿Sí? Es trabajo sobre tiempo. Se define como sobre tiempo. ¿Sí? Ok. Profe, una pregunta. Pero es que no quiero quedarme en potencia. O sea, quiero que por favor, si quieren, hagamos algo. Traten de ustedes hacer una revisión inicial sobre potencia y si quieren en los foros hacen la consulta. ¿Ya? Dígame qué me van a comentar. Bueno, profe, yo ya hice mi participación en el foro, pues hice el video explicativo de los 4 significados y de la pregunta que me tocaba. Su merced, ¿cuándo está revisando más o menos los foros para ver pues el avance? Bueno, yo esta mañana hice una revisión de foro y no sé si lo hiciste fue ahora en la tarde. No, lo hice ayer en la mañana. Pues no sé si de pronto me volé o de pronto no eres estudiante mía en el foro. Yo soy tu tutor en el foro. Recuerden que yo no soy tutor de todos. Recuerden que yo soy tutor de algunos. Otros son estudiantes de otros profes del mismo curso. O sea, voy a repetir esa parte. Yo soy el director general del curso, pero yo aparte tengo algunos estudiantes asignados a mi cargo. Entonces, yo no soy, compañero, regálenme un segundo que discúlpenme un segundito acá, qué pena. Discúlpenme un segundo acá, ya continuamos con él. Qué pena, compañeros. Qué pena. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha bien. Listo. Miren, parece que hay una situación acá en la sede regional. Entonces voy a tratar de avanzar un poquito esta parte. Ser un poquito más rápido porque parece que hay una situación acá de orden público cerca y vamos a tener que desocupar la sede. Entonces voy a tratar de avanzar lo más rápido posible para poder terminar. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Entonces, de hecho, la ley de Ohm, el comportamiento, si yo tengo una gráfica de voltaje contra corriente, esto que está acá, voltaje contra corriente, ustedes también se van. No. No me vas a siguiendo. Para que ahorita me hagas el favor y me abras ahí para sacar un computador que dejé ahí, pero ahorita que estoy en una web. Listo. Allá. Listo. Entonces, listo. Entonces, miren acá, el comportamiento si B igual a I por R, el comportamiento de voltaje, el voltaje contra la corriente, la resistencia vendría siendo, digamos que la pendiente de esta recta. O sea, hay un comportamiento lineal. ¿Sí? Esta forma de ecuación tiene esta misma forma, que corresponde a una línea recta en el plano cartesiano. Con la diferencia que aquí el eje de la Y vendría siendo el voltaje y el eje de las X la corriente. ¿Sí? Entonces, la resistencia vendría siendo la pendiente de la recta, de esta recta. Por eso hay una relación lineal entre el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Sí? Entonces, obviamente, si encontramos un comportamiento que no sea lineal, eso es un sistema donde no se cumple la ley de Ohm. ¿Listo? Ahora, entremos en una parte importante. Resistencias en serie. ¿Sí? Resistencias en serie. Entonces, fíjense, resistencias en serie. Los elementos en serie
mis queridos estudiantes, son estos tres elementos que están acá. Para que dos elementos estén en serie, tiene que pasar que esté el uno seguido del otro. ¿Sí ve? Aquí está esta resistencia 1 y yo la veo que está seguido de esta resistencia 2 y está seguido de esta resistencia 3. Estos tres elementos están en serie. ¿Sí? Cuando yo tengo tres resistencias en serie, yo puedo reemplazar esas tres resistencias por una sola y esa resistencia vendría siendo la suma de las tres resistencias. ¿Sí? Por ejemplo, si R1 vale 2 ohmios, R2 vale 3 ohmios y R3 vale 3 ohmios, yo puedo sustituir estas tres resistencias por una sola resistencia, la llamo resistencia equivalente, y esa resistencia va a ser igual a 8 ohmios. Profe, esa nueva resistencia que va a quedar en paralelo, ¿cierto? Sí, la resistencia que va a quedar, mi querida estudiante, ojo ahí, mire, ojo con esto que me parece muy importante. La resistencia que va a quedar, bueno, yo lo puedo ver, yo lo puedo hacer paso por paso. Entonces, por lo menos, esta resistencia, si está en serie con esta resistencia, al yo simplificarla, la resistencia que va a quedar va a empezar acá y va a terminar acá. O sea, empieza donde empieza la primera y termina donde termina la segunda. No sé si me hago entender. Sí, señor. La suma de las dos paralelas, que sería R1 y R3, nos daría el igual de la inicial de R1 y el terminal de R2, ¿sí? Ajá. Si hago la verdad yo no entendí, profe. Tampoco, profe. Voy a repetir esa parte. Espera, voy a repetirlo paso por paso. Paso por paso, porque quiero que esa parte quede bien. Yo tengo dos resistencias en serie. Estas dos resistencias en serie. Están en serie porque está una seguida de la otra y aquí no hay nada. En el momento en que aquí hay una tercera resistencia, ya eso no está en serie. ¿Sí? Pero como no hay nada, yo puedo afirmar que entonces esta resistencia está en serie con esta. Entonces yo las puedo, digamos que esta vale 1 ohmio y esta vale 1 ohmio. Como están en serie, yo las puedo borrar y puedo colocar una resistencia equivalente que sea de 1 ohmio. ¿Listo? De 1 ohmio. ¿Listo? De 1 ohmio. Entonces, esta resistencia va a valer 2 ohmios porque es la suma de la resistencia de uno más la otra. ¿Dónde queda la resistencia? Va a quedar donde arrancó la primera y donde terminó la última. No sé si ahora sí me hice entender. En ese caso, yo la entiendo que en el diagrama que tiene, borra R1 y borra R3 y simplemente, no sé si está equivocado, une esas dos puntas, o sea, sería un solo conductor. No, pero ojo, yo primero trabajo R1 y R2. Ajá, que son las que están en serie. Es correcto. Y después la que queda la trabajo con R3. Para que quede en serie también. Correcto, como está diciendo la compañera. O sea, yo primero voy a trabajar R1 con R2 y lo que me quede, o sea, mira, de esto pasamos a esto. Compañero, no se trabaja R1 y R3 porque no está serie, está paralelo. Para que sea serie, tendría que estar simplemente unidos o no existir R2. Bueno, lo que dice la compañera es parcialmente cierto, porque R1 y R3 no están paralelos tampoco. Oye, compañero. Pero, profe, pero una pregunta, pero ahorita, pero esta es una contradicción de lo que nos estabas diciendo, porque ya nos habías dicho, es que ya nos habías dicho que ese era un circuito en serie, porque estaba uno seguido del otro, pero ahora estás diciendo que no es en serie. Es que, venga, yo creo que o estoy interpretando mal también, o sea, yo lo que digo de R1 y R3 es después de haber hecho los cálculos y, por ejemplo, decir que lo que usted nos dijo que daba una resistencia de 8 ohmios, pues entonces yo donde está R2 coloco una resistencia de 8 ohmios y ya no está R1 ni R3, así es como yo la entendí. Bueno, entonces es correcto. Ok. O sea, mejor dicho, voy a tratar de explicarlo un poco más pausado y tratar de no generar confusión. Listo.
Ok. Ingeniero, disculpe, están solicitando en el chat si va a haber link de asistencia. No, no va a haber link de asistencia. Listo. Profe, Entonces, y cuando son 8 series, ¿cómo sería? Es se la suman, misma forma. se suman de las 8 8. resistencias. Sí, se suman las 8, claro. O sea, se suman las 8 resistencias. O sea, el punto es que si 2 o más elementos están en serie, yo los puedo sumar. ¿Sí? Los puedo sumar y quito las 8 resistencias y queda una sola, que es la suma de las 8. Ahora Correcto, sí, así es como yo estoy entendiendo lo que nos sí, está así, es así, es así. Es así, es correcto. Lo que yo quiero dejar en claro ¿Cómo es sabemos que está en serie? 2 elementos están en serie cuando está el uno seguido del otro sin que haya elementos intermedios. Por ejemplo, R1 está seguido o está conectado por una línea con R2 y no hay elementos entre ellos dos. Como no hay elementos entre ellos dos, yo puedo decir que R1 y R2 están en serie. Pero, por ejemplo, si yo aquí en este punto de unión sacara otra resistencia, ya R1 y R2 no están en serie. Ya, ese sería paralelo. No Y es un componente adicional que tiene, una resistencia adicional. Pues ese sería mixto, ¿no? Correcto, eso sería mixto, sí señor. Ya. Ya eso habría que trabajarlo con otra técnica para poder simplificarlo. ¿Ya? Y cuando, Esas son las configuraciones. profe. Esta configuración es una configuración en estrella, se llama. Lo que pasa es que esa configuración de pronto no la vamos a trabajar, pero esa configuración existe y hay una fórmula para simplificar ese tipo de resistencia. ¿Listo? Profe, una pregunta. Todos los circuitos de la guía son mixtos, ¿no? Son mixtos porque son combinaciones de serie y paralelo, pero uno lo que hace en los circuitos de la guía es hacerlo por pasos. Por ejemplo, este circuito que está acá es un circuito mixto, ¿ya? Pero yo aquí en este circuito mixto puedo hacer grupos de operaciones de 2 en 2. Por lo menos, estos 2 elementos, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie. Entonces yo puedo hacer esta serie. ¿Ya? Uno ¿Cuánto solo. me quedaría cuánto si es una serie? De 6 ovnios. De 6, claro. Entonces, es más, ya, si quieren vamos a hacerlo ahora en un minuto. Profe, ¿y en dónde quedaría ahí o sea, la resistencia ahí dónde quedaría? Bueno, listo. Entonces, la resistencia de 6 quedaría donde está la de 5, ¿cierto? Espere. Entonces, ojo, oído. Cuando 2 elementos están en serie y yo los resuelvo, la resistencia equivalente va a quedar donde arrancaba la primera, aquí, y donde terminaba la última. ¿Ya? O sea, la resistencia equivalente va a quedar acá. ¿Sí me entiende? O sea, esto se quita y la resistencia queda aquí. Empieza aquí y termina acá. ¿Ya? No necesariamente tiene que seguir la forma del cuadrado. No, no necesariamente tiene que seguir la forma del cuadrado, sino que es mejor pensar por los conectores de inicio y fin que la forma de cuadrado, porque la forma de cuadrado nos limita. ¿Ya? Sí, porque depende el tema del trabajo. Lo importante es que la resistencia tenga 6 ohmios en ese caso. Y que empiece aquí y termine acá. Correcto. Yo la puedo colocar así o yo la puedo colocar así. Y es la misma resistencia. Lo importante es que empiece aquí y termina acá. O la puedo colocar así también. Mire esta. Yo la puedo colocar así. Y es la misma resistencia. O sea, el cable, yo puedo correr el cable. Yo lo puedo, la puedo mover aquí así. Porque eso es cable. Eso es un conductor. ¿Sí? Profe, ¿qué le parece si resolvemos el ejercicio entre todos? Bueno, venga, vamos a ver lo siguiente. Sí. Entonces, paralelo, pero un momentico, paralelo, aquí brevemente, paralelo, antes de hacer el ejercicio, paralelo, esto es paralelo. Paralelo, compañeros, para que 2 elementos estén paralelos deben compartir sus 2 terminales. O sea, si se da cuenta que esta terminal está compartida con esta
y esta está compartida con esta. Entonces, cuando comparten los dos terminales es que están en paralelo. Entonces, estas tres resistencias están en paralelo. Cuando los elementos están en paralelo, las resistencias, perdón, yo puedo usar esta fórmula que me permite simplificar dos o más resistencias, o puedo usar esta fórmula que me permite simplificar dos resistencias. ¿Listo? Y es importante anotar que cuando un elemento está en paralelo, el voltaje es el mismo para todo el circuito. O sea, cuando estas tres resistencias, como están en paralelo, el voltaje es igual. Este voltaje es igual a este y este voltaje es igual a este. ¿Listo? ¿Está clara esa parte? Señor. Ok, entonces listo. Vamos a tratar de hacer brevemente este ejercicio que está acá. Listo, voy a tomar el pantallazo. Vamos a abrir acá el... Listo, aquí está. Pero es un momentico, yo necesito recortar. Vamos a recortar este pedazo. Ok, listo, excelente. Ok, aquí está. Vamos a alejarnos un poquito. Listo. Entonces, vamos aquí, acá, eso. Listo, vamos a ver. Listo, entonces miremos acá lo siguiente. Ok, entonces yo siempre aconsejo, mire, ¿dónde me están pidiendo la resistencia equivalente entre este punto y este punto? ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces yo aconsejo siempre empezar, yo siempre aconsejo empezar del lado contrario, o sea, empecemos por acá. ¿Listo? Entonces, ¿esos están en serie o en paralelo? Esos dos en serie. En serie. Entonces, miren, entonces yo voy aquí a copiar nuevamente. Vamos a tratar de ser lo más rápido posible. Usted me disculpa el dibujo feo porque estoy trabajando a mano. Listo. ¿Quedó de cuánto? De 6 ohmios. Esto es 2 ohmios. Esto es 6 ohmios. Esto es 3 ohmios. Esto es 8 ohmios y esto es 4 ohmios. ¿Listo? Hasta ahí bien, ¿verdad? Muy bien. Señor. Listo. Ahora fíjese. Mire esto. Este bloque, voy a colocarlo en rojo. Este bloque está en paralelo con este bloque, ¿correcto? Están en paralelo. Pero yo para poder hacer ese paralelo, primero tengo que simplificar este bloque. Ajá. Correcto. Entonces, mira, O sea, lo que vamos. el de 6, 3 y 2 ohmios, profe, ese bloque. Sí, Señor. este bloque, Vale. sí, correcto. Este bloque, todo este bloque que está aquí, está en paralelo con esta resistencia. Pero yo antes de poder simplificarlo, tendría que... Yo creo que este te quedó bloque faltando una simplificar. resistencia. Sí, tendría que simplificar este bloque, correcto. Entonces, yo voy a mirar este bloque. En este bloque que veo que hay dos resistencias en paralelo. ¿Cuáles están en paralelo? 6 y 3. 6 y 3. 6 y 3. Correcto. 6 y 3. Claro, entonces yo puedo decir la resistencia equivalente va a ser igual. Hay dos maneras de hacerlo igual de válidas. Una es esta. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 3. Y el resultado que me dé de acá lo invierto y me da la resistencia equivalente. Pero como son dos resistencias nada más, yo puedo usar una fórmula corta. Por favor, el micrófono. Por favor, el micrófono. Yo puedo usar una fórmula corta y es la siguiente. La resistencia equivalente entre 6 paralelo 3 va a ser igual a 6 por 3 sobre 6 más 3. Entonces, ¿cuánto da 6 por 3? Eso da 2 en total. 18 entre 9, 2 ohmios, ¿correcto? Muy bien, ¿listo? ¿A todos claros de por qué da 2? ¿Todos claros de por qué da 2? Sí, profe, sí. La simplificación. Ok, listo. Entonces, muy bien. Entonces, Sí, yo aquí puedo borrar. Profesor, yo creo que nos faltó dibujar una resistencia en la parte superior al lado de 4 ohmios. Revisemos el... No, compañero, esa fue la que simplificamos. Ah, ok, daré. Gracias. Sí, mira, voy a escribirlo. Mira, de este bloque se 6, ¿no? simplificó y nos dio esta que está acá. ¿Sí? Entonces, 5 más 1, porque esto es una serie. Y nos dio esta que está acá. ¿Listo?
¿Ahora se quedó más claro? ¿Ahora quedó más claro? Okay. Sí, señor. Ok, entonces sigamos acá. Ok, sigamos aquí. Muy bien. Ya, este 6 entre 3, recuérdeme cuánto, 6 paralelo 3, ¿cuánto? Quedó 2. 2 ohmios. Quedó 2 ohmios. Voy a borrar, disculpe. Voy a borrar. Entonces va a quedar aquí. Ahí quedan 2 de 2 ohmios en serie. Ajá. Y ahora es correcto. Entonces, entre estas dos están como En serie, da 4 a las 2. Sería 4 ohmios. Correcto. Entonces vamos a colocar aquí 4. Disculpe, estoy tratando una sola. Esta es 4, esta es 8 y esta es 4. Y esta que está acá, la de 6 que ya veníamos trabajando. Y así va nuestro circuito. Ahora quedan paralelos 6 y 4. Sí, señor, correcto. Paralelos 6 y 4. Entonces vamos a hacerlo por la forma rápida. Es igual a 4 por 6 sobre 4 más 6. 4 más 6, da 2.4. 6 por 4, 24, ¿correcto? Profe, eso que está haciendo es una fórmula. No entendí ahí. Sí, esto es una fórmula. Esto que está aquí es una fórmula. Es la fórmula. Esta es la fórmula de paralelo para dos resistencias. Esta que está Arriba acá. siempre va la multiplicación, ¿cierto? Sí, correcto. Correcto. Ojo, pero esta formulita es válido solo para dos resistencias. ¿Listo? Solo para dos resistencias. ¿Listo? ¿Ya? La fórmula original es así, mire. La fórmula original es esta. Es así. Esta es la fórmula original. Pero aplicando álgebra, yo esta fórmula la vuelvo esta. Entonces yo le estoy dando el método rápido, pero por favor en los CIPAS se puede hacer una ampliación sobre ese tema para que quede más claro. ¿Listo? Pero digamos que la fórmula rápida para simplificar dos resistencias es esta. O sea, se multiplican y después se dividen por la suma. ¿Claro esa parte? ¿Claro esa parte? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Entonces da 24 décimos, entonces eso da 2.4, ¿correcto? 2.4, ¿correcto? Ahora quedan 3 en serie. Sí, señor. Correcto. Ahora quedan 3 en serie. Entonces yo aquí voy a borrar. Ahí las puedes sumar de unas todas, profe, ya. Espérate. Sí, todas se suman. Ya voy para allá un segundito. Listo. Ahora miren, queda esta, esto, entonces 2.4 ohmios. Entonces, claro, estas 3 están en serie. ¿Ya? Estas 3 están en serie. Entonces, sí, yo las puedo sumar de una vez. ¿Ya? Quedaría 4 más 2.4, quedaría 6.4 más 8, sí, 14.4, correcto. Correcto. Entonces, 6.4, sí, 14.4. 14.4 ohmios. Y esa es la resistencia equivalente final. Entonces, yo quiero que cuando hagan el trabajo lo hagan así. O sea, hagan las dos primero, me muestren el resultado, después hacen las otras dos, después hacen las otras dos y me va mostrando el paso a paso. Profe. Sí, señor. Qué pena, lo que pasa es que yo no he entendido cómo, o sea, cómo se hace el trabajo, o sea, ¿eso es en Word o eso cómo es? Porque yo la verdad no entiendo, la verdad. Le voy a mostrar un trabajo, la plantilla, espérese un segundito que es que aquí no tengo conectado. Déjenle muestro. Profe, pero la plantilla es para el final, para el trabajo final, pero los aportes se pueden hacer en Word. Sí, los aportes se hacen en Word. Es que la plantilla también es en Word. La plantilla es un Word, básicamente. O sea, una cosa, todo eso hay que ir haciendo los recortes de los cables y eso en Circuit Market y ir tomando las capturas de pantalla y ir poniéndolo así en Word. Correcto. Es así como... Okay. Sí, señor. Tutor, pero ¿es obligación hacerlo en la plantilla? Sí, señor, es obligación. Pero vea, mira, ya les voy a mostrar un ejemplo. Espérense un segundito acá, ya les muestro un ejemplito. Espérenme ahí un segundo. Vamos a ver acá, Carlos, ¿Usted está viendo mi pantalla en este momento? Sí, señor. Ok, entonces, mire, vamos a mostrarle un ejemplo
Del semestre pasado, pero de de otra unidad. Esta no es la unidad 1. Esta es la unidad 3. Miren acá. ¿Sí ven? Esta es la plantilla. Esta es la plantilla. ¿Ya la están viendo? ¿Ya la ven? ¿Ya la ven la plantilla? ¿La están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, aquí hay, miren, por lo menos aquí hay un error porque debería ser tarea 3. Se mira remelo, profe. Ok, entonces fíjense, el nombre del estudiante, resumen de la actividad, las palabras clave que se saca del resumen, link, video, presentación, ahí está, ustedes nada más pegan el enlace. Mire que yo abro y le abro enseguida, todavía tiene el trabajo, todavía lo tiene, le voy a dar like al trabajo. Listo. Quería adelantar el trabajo, pero no. Perdón, lo cerré. Lo cerré. Voy a volver a abrir. Entonces, miren, desarrollo del ejercicio. Entonces, fíjense, aquí puso la imagen, el enunciado y mostró el paso a paso. Después del ejercicio 3 también mostró el enunciado y mostró el paso a paso de la solución. Conclusiones y referencias. Ya. No es complicado, es solamente que se sienten con detalle, con cuidado, a hacerlo. ¿Sí? Todos los trabajos deben tener 4 partes. Obviamente, el resumen, las palabras clave. La parte 1 es la sustentación. En la parte 2 van el desarrollo del ejercicio 2 y el ejercicio 3. En la parte 3 van las conclusiones y en la parte 4 van las referencias. En normas A. Listo. Miren, profe, una pregunta ahí, profe. ¿Esas tablas de verdad qué son? Bueno, eso lo vemos en la unidad 3, no te preocupes por eso. Vale. Okay. Esta es de la unidad 3, no te preocupes. Profe, una pregunta. ¿Tienen que ir profe, todos los ejercicios de los 5 compañeros? El suyo, el trabajo individual, el suyo. No, yo digo el final. El final, ¿qué pasó? La referencia. Aló. Al final. Yo pregunto que si al final tienen que ir todos los ejercicios de los 5 compañeros. No, nada más el tuyo. Si te tocó el estudiante 1, hace solo los ejercicios del estudiante 1. Profe, uno del tema de los circuitos lo hace a mano, primeramente. Lo que sí tienen que hacer es que tienen que comentarle a los compañeros en el foro los aportes de ellos. Eso sí tienen que hacerlo. Pero tú para entregar haces el tuyo y es el que subes, dependiendo de la asignación, si tocó el estudiante 1, 2, 3 o 4. Miren, para aportes en el foro, ustedes lo pueden hacer a mano. ¿Sí? Pueden mandar a mano una imagen del ejercicio hecho a mano, pero para el final tiene que ser todo con editor de ecuaciones y así. ¿Listo? Profe, una pregunta. Listo. Señor. Para el caso del simulador, ¿también puedo usar Multisim, además del Circuit Maker? Sí, si de pronto has tenido dificultades para instalar Circuit Maker en el PC, puedes usar Multisim Online. Perfecto. Sí, bueno, listo. Jóvenes, miren, vamos a hacer lo siguiente. Esta es la primera parte, mañana es la parte 2. Vamos a dejar la primera parte hasta acá. Y mañana a las 6 de la tarde seguimos con la parte 2. Profe. Señor. Profe, ¿nos va a enseñar a manejar el programa?